Papá soltero ayudó a empujar un auto. En la carretera, el conductor regresó, con 3 guardaespaldas. El viento frío de diciembre azotaba la carretera que conectaba Puebla con la Ciudad de México, llevando consigo el aroma a pino y tierra húmeda que caracterizaba las montañas mexicanas en esa época del año. Era 1958 y las festividades navideñas se acercaban, llenando el aire de una nostalgia particular que parecía intensificarse con cada kilómetro que se alejaba de casa. A las 11 de la noche, la oscuridad había devorado el paisaje, dejando solo la franja iluminada por los faros de los escasos automóviles que transitaban por esa ruta serpenteante. En uno de esos vehículos, un viejo Ford de 1945, viajaba Miguel Hernández, un hombre de 35 años cuyo rostro curtido por el trabajo y las preocupaciones contaba la historia de alguien que había aprendido a cargar con responsabilidades mucho más grandes que él mismo. Miguel no era solo un hombre cualquiera, regresando a casa después de una larga jornada laboral. Era un padre soltero que había dejado a sus 3 hijos pequeños, Carmen, de 8 años, Rafael, de 6, y la pequeña Esperanza, de apenas 4, al cuidado de su vecina doña Guadalupe, mientras él viajaba a la capital para conseguir trabajo en una de las fábricas que habían comenzado a florecer en el México postrevolucionario. El dinero que llevaba en el bolsillo de su camisa, cuidadosamente doblado y asegurado con un alfiler de nodriza, representaba la diferencia entre que sus hijos tuvieran una Navidad digna o pasaran las fiestas con las mismas carencias que habían enfrentado desde la muerte de su esposa, María del Socorro, quien había perdido la batalla contra la tuberculosis el invierno anterior. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. Los pensamientos de Miguel se veían interrumpidos constantemente por el sonido irregular del motor de su Ford, que había comprado de segunda mano a don Fernando, el mecánico del pueblo, con la promesa de pagarlo en abonos que aún no terminaba de cubrir. Sabía que el vehículo no estaba en las mejores condiciones, pero era todo lo que podía permitirse y le había servido fielmente durante los últimos 2 años para sus viajes esporádicos a la capital. Sin embargo, esta noche parecía que la suerte no estaba de su lado. El motor comenzó a toser y a fallar, emitiendo un sonido metálico que cualquier conductor experimentado reconocería como una señal de problemas serios. Mientras luchaba por mantener el automóvil en movimiento, Miguel divisó a la distancia las luces traseras de otro vehículo que parecía estar detenido en el arcén de la carretera. Al principio, pensó que tal vez era otro viajero que había decidido hacer una parada para descansar, pero conforme se acercaba, pudo distinguir que se trataba de un automóvil lujoso, un Cadillac negro que contrastaba dramáticamente con la modestia de su propio Ford. A un lado del vehículo, bajo la tenue luz de las estrellas, pudo ver la silueta de un hombre elegantemente vestido que parecía estar examinando la parte trasera del automóvil con evidente frustración. El motor de Miguel finalmente sucumbió a sus problemas mecánicos justo cuando llegaba a la altura del Cadillac, obligándolo a detenerse a unos metros del vehículo averiado. Mientras salía de su Ford, Miguel pudo escuchar las maldiciones que profería el otro conductor,
Un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un traje de lana fina y zapatos de cuero que claramente no habían sido diseñados para caminar sobre el asfalto rugoso de una carretera mexicana en plena madrugada. «Buenas noches, señor», saludó Miguel acercándose con cautela, quitándose la gorra de mezclilla que siempre llevaba puesta. «¿Se le ofrece ayuda? Parece que tenemos la misma suerte esta noche». El hombre levantó la vista y Miguel pudo observar su rostro por primera vez bajo la luz de los faros. Era evidentemente alguien de clase alta, con facciones refinadas y un bigote cuidadosamente recortado que le daba un aire distinguido. Sus ojos, sin embargo, mostraban una mezcla de frustración y algo que Miguel no pudo identificar de inmediato, pero que parecía ser una profunda preocupación que iba más allá de un simple problema mecánico. «Se me ponchó la llanta», explicó el hombre con un acento que delataba educación refinada. «Y por si fuera poco, no tengo idea de cómo cambiarla. Nunca he tenido que hacerlo yo mismo». Miguel se acercó al Cadillac y examinó la situación. Efectivamente, la llanta trasera derecha estaba completamente desinflada, probablemente víctima de algún clavo o piedra filosa en la carretera. Lo que más le llamó la atención no fue el problema en sí, sino la urgencia evidente en la voz del hombre y la forma en que sus ojos miraban constantemente hacia la carretera, como si esperara ver aparecer otros vehículos en cualquier momento. «No se preocupe, señor. Cambiar una llanta es algo que he hecho más veces de las que puedo contar», dijo Miguel mientras se dirigía hacia la cajuela del Cadillac. «¿Tiene llanta de repuesto y herramientas?» «Sí, creo que sí. Todo debería estar en la parte trasera», respondió el hombre, cuyo nombre Miguel aún no conocía. «Se lo agradecería enormemente. Mi nombre es Eduardo Salinas, y créame que este problema no podría haber llegado en peor momento». Miguel notó la tensión en la voz de Eduardo mientras abría la cajuela del Cadillac. Era evidente que había algo más detrás de la prisa del hombre, algo que iba más allá del simple inconveniente de una llanta ponchada en una carretera solitaria. Sin embargo, Miguel era el tipo de persona que creía firmemente en ayudar sin hacer preguntas innecesarias. Su padre, que había sido un hombre de principios inquebrantables antes de morir en la Revolución, le había enseñado que cuando alguien necesita ayuda, especialmente en una carretera oscura y peligrosa, uno no pregunta los porqués, simplemente actúa. Mientras Miguel trabajaba en aflojar las tuercas de la llanta averiada, Eduardo Salinas se mantuvo cerca, observando nerviosamente hacia ambos extremos de la carretera. La conversación entre ambos hombres fue gradual, comenzando con intercambios simples sobre el estado de las carreteras mexicanas y el clima, pero eventualmente derivando hacia temas más personales. «¿Viajas solo?», preguntó Eduardo mientras Miguel luchaba con una tuerca particularmente difícil. «Sí, regreso a casa. Tengo 3 hijos que me están esperando en Puebla», respondió Miguel sin dejar de trabajar. «¿Y usted? ¿También viaja solo?». Eduardo tardó un momento en responder, como si estuviera decidiendo cuánta información era seguro compartir con este extraño que había aparecido como un ángel de la guarda en su momento de necesidad. «También viajo solo, aunque debo admitir que preferiría no hacerlo. A veces, las circunstancias de la vida nos obligan a tomar decisiones que preferiríamos evitar,
Había algo en el tono de Eduardo que despertó la curiosidad de Miguel, pero el trabajador se concentró en la tarea que tenía entre las manos. La llanta ponchada finalmente cedió a sus esfuerzos y comenzó el proceso de montar la llanta de repuesto. Era un trabajo que requería fuerza física y conocimiento práctico, dos cosas que Eduardo claramente no poseía, pero que Miguel tenía en abundancia, gracias a años de trabajo manual y necesidad. ¿A qué se dedica Miguel?, preguntó Eduardo, habiendo escuchado que el otro hombre se había presentado brevemente mientras trabajaba. Trabajo en lo que pueda encontrar, respondió Miguel honestamente. A veces en construcción, a veces cargando camiones en el mercado, a veces en las fábricas de la capital cuando hay trabajo disponible. Soy viudo y tengo que mantener a mis hijos como sea posible. La honestidad cruda de Miguel pareció afectar a Eduardo de una manera que no esperaba. Aquí tenía a un hombre que claramente luchaba día a día por sobrevivir, que había viajado a la capital mexicana en busca de trabajo para poder darle a sus hijos una Navidad decente, y que, sin embargo, se había detenido a ayudar a un completo extraño sin esperar nada a cambio. La diferencia entre sus mundos era tan vasta como el abismo que separaba las montañas de Puebla del Valle de México. Pero en ese momento, en esa carretera oscura, eran simplemente dos hombres ayudándose mutuamente. ¿Y usted, señor Salinas? ¿A qué se dedica?, preguntó Miguel mientras ajustaba las tuercas de la nueva llanta. Eduardo vaciló nuevamente. La verdad era complicada, peligrosa incluso. Eduardo Salinas no era simplemente un hombre de negocios viajando por la carretera mexicana. Era uno de los abogados más prominentes de la Ciudad de México, especializado en casos de corrupción gubernamental que habían puesto en jaque a varios funcionarios de alto nivel durante los últimos meses. Su trabajo lo había convertido en un hombre marcado, alguien cuya vida estaba constantemente en peligro debido a los enemigos poderosos que había hecho en su cruzada por la justicia. «Soy abogado», dijo finalmente, decidiendo mantenerse en lo básico. «Trabajo en casos complicados. A veces eso implica viajar a lugares donde preferiría no ir, especialmente de noche». Miguel asintió sin hacer más preguntas. Había aprendido a reconocer cuando alguien no quería hablar de ciertos temas y respetaba esa privacidad. Terminó de apretar la última tuerca y se incorporó, limpiándose las manos grasientas en un trapo que había sacado de su Ford. «Ya está listo, señor Salinas. Esa llanta lo llevará hasta donde necesite llegar, aunque le recomiendo que la revise lo más pronto posible para asegurarse de que esté en buen estado». Eduardo se acercó para estrechar la mano de Miguel, un gesto que sorprendió al trabajador por su formalidad y calidez simultáneas. «Miguel, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí esta noche. ¿Hay alguna forma en que pueda compensarlo por su ayuda?». Miguel negó con la cabeza, sonriendo con la misma naturalidad con la que había ofrecido su ayuda inicialmente. «No es necesario, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo. Además, mi propio automóvil también está averiado, así que, en cierta forma, estamos en la misma situación». Fue entonces cuando Eduardo se dio cuenta de que el Ford de Miguel estaba inmóvil, no por elección, sino por necesidad. «¿Qué le pasa a su automóvil?». «Creo que es el motor. Ha estado fallando durante las últimas semanas y parece que finalmente se rindió. Tendré que ver si puedo conseguir ayuda en el próximo pueblo.
aunque a esta hora será difícil encontrar a alguien despierto. Eduardo frunció el ceño, considerando las opciones. Dejar a Miguel varado en la carretera después de que el hombre lo hubiera ayudado desinteresadamente no era algo que su conciencia pudiera aceptar. Sin embargo, su situación personal era delicada y viajar con un extraño podría complicar las cosas. Miguel, no puedo dejarlo aquí. ¿Por qué no viene conmigo? Puedo llevarlo hasta Puebla y mañana puede regresar por su automóvil con alguien que pueda ayudarlo a repararlo. Miguel consideró la oferta. Por un lado, la idea de llegar a casa esa misma noche para abrazar a sus hijos era tentadora. Por otro lado, su experiencia le había enseñado a ser cauteloso con los extraños, especialmente aquellos que parecían pertenecer a un mundo completamente diferente al suyo. Se lo agradezco mucho, señor Salinas, pero no quiero causarle molestias. Usted parece tener prisa, y Puebla no está exactamente en el camino hacia cualquier lugar. Miguel, dijo Eduardo, con una seriedad que sorprendió al trabajador. Después de lo que usted ha hecho por mí esta noche, llevarlo a casa es lo mínimo que puedo hacer. Además, debo confesarle algo. No me gusta la idea de viajar solo por estas carreteras. Su compañía sería bienvenida. Había algo en la forma en que Eduardo dijo estas palabras que hizo que Miguel lo mirara más detenidamente. Era evidente que el abogado estaba preocupado por algo más que los peligros normales de viajar por carreteras mexicanas en la década de los 50. Sin embargo, la oferta era genuina, y Miguel sabía que caminar hasta el próximo pueblo en plena madrugada con la esperanza de encontrar ayuda no era una perspectiva agradable. Está bien, acepto su oferta, pero insisto en que si Puebla lo desvía demasiado de su ruta, me puede dejar en cualquier lugar donde pueda conseguir transporte público. Trato hecho, dijo Eduardo, extendiendo nuevamente su mano para sellar el acuerdo. Mientras Miguel recogía algunas pertenencias esenciales de su Ford y cerraba el vehículo con la esperanza de encontrarlo intacto cuando regresara, Eduardo organizó el interior del Cadillac para acomodar a su nuevo pasajero. El contraste entre los dos automóviles era notable. Mientras el Ford de Miguel olía a aceite, sudor honesto y años de uso intensivo, el interior del Cadillac emanaba el aroma de cuero fino, tabaco de calidad y una colonia cara que Miguel no podría haber identificado, pero que inmediatamente asoció con la riqueza. El viaje comenzó en silencio, con ambos hombres perdidos en sus propios pensamientos, mientras el Cadillac navegaba suavemente por la carretera serpenteante. Eduardo manejaba con la precisión de alguien que había aprendido a conducir en las calles ordenadas de la capital. Pero Miguel notó que sus ojos se movían constantemente hacia los espejos retrovisores, como si esperara ver algo o alguien siguiéndolos. ¿Está todo bien, señor Salinas?, preguntó Miguel, después de observar esta conducta durante varios minutos. Eduardo tardó en responder, claramente debatiendo internamente cuánto debía revelarle a este hombre que había aparecido en su vida de manera tan inesperada. Miguel, ¿puedo confiarle algo importante? Por supuesto, señor. Mi trabajo como abogado me ha metido en algunos problemas serios. Sin entrar en detalles, he estado investigando casos de corrupción que involucran a personas muy poderosas. Personas que no dudarían en hacer daño a quienes amenacen sus intereses. Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima frío de la montaña.
¿Está diciendo que alguien podría estar siguiéndolo? Es posible. De hecho, es probable. He estado recibiendo amenazas durante las últimas semanas y mi oficina me recomendó que mantuviera un perfil bajo durante un tiempo. Por eso estoy viajando solo esta noche, tratando de llegar a un lugar seguro donde pueda reagruparme y decidir cuáles son mis próximos pasos. La revelación cambió completamente la perspectiva de Miguel sobre su situación. Ya no se trataba simplemente de un hombre rico que había tenido un problema mecánico en la carretera. Se trataba de alguien cuya vida podría estar en peligro real. Y Miguel, sin saberlo, se había convertido en parte de esa ecuación peligrosa. Señor Salinas, si está en peligro, tal vez debería dejarme en el próximo pueblo. No quiero que mi presencia complique más las cosas para usted. Eduardo negó con la cabeza firmemente. Miguel, su presencia no complica nada. De hecho, creo que podría ser exactamente lo contrario. Cualquiera que esté buscándome esperará ver a un abogado de la ciudad viajando solo en un automóvil lujoso. Ver a dos hombres viajando juntos, especialmente si uno de ellos claramente no encaja con el perfil que esperan, podría ser la mejor cobertura que podría tener. Miguel consideró las palabras de Eduardo. Había cierta lógica en lo que decía, pero también había riesgos que el trabajador no estaba seguro de estar dispuesto a asumir. Sus hijos dependían de él, y meterse en problemas que podrían dejarlo herido, o peor aún, no era algo que pudiera tomar a la ligera. ¿Qué tipo de casos se está manejando que son tan peligrosos?, preguntó Miguel, decidiendo que merecía saber en qué se estaba metiendo. Eduardo tomó una respiración profunda antes de responder. Estoy trabajando en un caso que involucra desfalco de fondos públicos destinados a programas sociales. Millones de pesos que debían usarse para construir escuelas, hospitales y carreteras en comunidades rurales han desaparecido en los bolsillos de funcionarios corruptos. El problema es que estos funcionarios tienen conexiones que llegan hasta los niveles más altos del gobierno. Miguel sintió una ira familiar ardiendo en su pecho, como alguien que había luchado toda su vida para conseguir oportunidades básicas para él y sus hijos. La idea de que dinero destinado a ayudar a personas como él estuviera siendo robado por políticos corruptos lo enfurecía de una manera que pocas cosas podían hacerlo. «Esos desgraciados», murmuró entre dientes. ¿Sabe cuántas familias podrían haber sido ayudadas con ese dinero? ¿Cuántos niños podrían haber tenido mejores escuelas, mejores hospitales? Exactamente, dijo Eduardo, notando la pasión genuina en la voz de Miguel. Por eso no puedo simplemente dejar el caso, a pesar de las amenazas. Hay demasiado en juego. Los dos hombres continuaron su conversación mientras el Cadillac avanzaba por la carretera montañosa. Miguel comenzó a entender que Eduardo no era simplemente otro abogado rico, buscando hacerse un nombre. Era alguien que había decidido arriesgar su comodidad, su seguridad e incluso su vida para luchar por la justicia para personas como Miguel y sus hijos. ¿Tiene familia, señor Salinas?, preguntó Miguel después de un largo silencio. «Tenía», respondió Eduardo con una tristeza que Miguel reconoció inmediatamente. «Mi esposa murió hace 3 años en un accidente automovilístico. No tuvimos hijos. Supongo que eso hace más fácil tomar riesgos como los que estoy tomando ahora». Miguel asintió comprensivamente. «Lamento su pérdida. Yo también perdí a mi esposa el año pasado. Es
es muy difícil seguir adelante solo. ¿Cómo lo hace?, preguntó Eduardo, genuinamente curioso. ¿Cómo encuentra la fuerza para continuar cuando todo parece tan inútil? Miguel sonrió tristemente. Mis hijos. Ellos son mi razón para levantarme cada mañana, para buscar trabajo cada día, para tratar de ser un mejor hombre de lo que era ayer. Cuando María murió, pensé que no podría seguir adelante. Pero entonces vi a Carmen tratando de cuidar a sus hermanos menores y me di cuenta de que no tenía el lujo de rendirme. La conversación fue interrumpida por el sonido de un automóvil acercándose rápidamente desde atrás. Eduardo inmediatamente se tensó, sus ojos moviéndose hacia el espejo retrovisor mientras el vehículo se acercaba. Era otro Cadillac, negro como el de Eduardo, con las ventanas tintadas que hacían imposible ver quién viajaba en su interior. ¿Conoce ese automóvil?, preguntó Miguel, notando la tensión obvia de Eduardo. No estoy seguro, respondió Eduardo, pero su voz traicionaba que tenía una idea bastante clara de quién podría ser. Miguel, necesito que me haga un favor. Si algo pasa, si tenemos que detenernos o si hay algún tipo de confrontación, quiero que se mantenga callado y deje que yo hable. ¿Puede hacer eso por mí? Miguel asintió, aunque su instinto le decía que se preparara para problemas. El otro Cadillac había alcanzado al de Eduardo y ahora viajaba directamente detrás de ellos, manteniendo una distancia constante, que era claramente intencional. «Nos están siguiendo», murmuró Eduardo, más para sí mismo que para Miguel. «¿Qué hacemos?» «Por ahora, seguimos manejando. No podemos correr más rápido que ellos, y salirse de la carretera en estas montañas sería suicida. Nuestra mejor opción es llegar al próximo pueblo y buscar ayuda». Sin embargo, el próximo pueblo estaba aún a varios kilómetros de distancia, y el Cadillac que lo seguía no parecía dispuesto a mantener simplemente la distancia. Gradualmente comenzó a acercarse más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Miguel pudiera ver que había al menos 3 hombres en su interior. «Eduardo», dijo Miguel, usando el nombre de pila del abogado por primera vez, «creo que deberíamos prepararnos para lo peor». Antes de que Eduardo pudiera responder, el Cadillac que lo seguía encendió sus luces altas y comenzó a tocar la bocina, claramente indicando que querían que se detuvieran. Eduardo maldijo en voz baja y comenzó a buscar un lugar en la carretera donde pudiera detenerse sin quedar completamente vulnerable. «Miguel», dijo Eduardo mientras reducía la velocidad, «hay algo que necesitas saber antes de que nos detengamos. En la guantera de este automóvil hay algunos documentos muy importantes relacionados con el caso en el que estoy trabajando. Si algo me pasa, si algo sale mal, necesito que trate de proteger esos documentos. Son evidencia crucial que podría ayudar a enviar a prisión a las personas responsables del robo de esos fondos». Miguel abrió la guantera y encontró una carpeta de manila llena de documentos legales, fotografías y lo que parecían ser registros financieros. ¿Qué quiere que haga con esto? Si las cosas se ponen feas, escóndala, llévesela. Haga lo que sea necesario para asegurarse de que llegue a las manos correctas. El Cadillac de Eduardo se detuvo en un área de descanso improvisada al lado de la carretera, seguido inmediatamente por el otro vehículo. Miguel observó mientras 3 hombres
salían del segundo automóvil. Eran claramente profesionales, vestidos con trajes oscuros y moviéndose con el tipo de coordinación que solo viene con entrenamiento y experiencia en situaciones peligrosas. El hombre que parecía ser el líder se acercó al lado del conductor del Cadillac de Eduardo. Era alto, de complexión robusta, con una cicatriz que se extendía desde la comisura izquierda de su boca hasta su oreja. Sus ojos eran fríos, calculadores, el tipo de ojos que Miguel había aprendido a reconocer y evitar en las calles más peligrosas de la Ciudad de México. «Señor Salinas», dijo el hombre con una voz que era educada, pero cargada de amenaza implícita. «Mi jefe necesita hablar con usted». Eduardo bajó la ventana parcialmente, manteniendo el control que años de experiencia en salas de tribunal le habían enseñado. «¿Y quién es su jefe?» «Alguien que está muy interesado en el caso en el que está trabajando. Alguien que cree que sería beneficioso para todas las partes involucradas si usted considerara retirarse de sus actividades actuales». Miguel permaneció en silencio, como Eduardo le había pedido, pero sus ojos se movían constantemente entre los tres hombres, evaluando la situación y buscando posibles rutas de escape. La carpeta con los documentos estaba ahora escondida bajo su asiento, fuera de la vista inmediata. «Me temo que no puedo hacer eso», respondió Eduardo firmemente. «Tengo obligaciones profesionales que no puedo abandonar simplemente porque alguien se sienta incómodo con mi trabajo». El hombre de la cicatriz sonrió, pero no había nada de humor en la expresión. «Señor Salinas, creo que no entiende la seriedad de la situación. Mi jefe no está haciendo una sugerencia, está haciendo una demanda. ¿Y si me niego? Entonces las cosas se volverán muy desagradables para usted y para cualquiera que esté asociado con usted». Fue en ese momento que los ojos del hombre se posaron en Miguel por primera vez. «¿Y quién es su acompañante, señor Salinas?» Eduardo vaciló por un momento, claramente tratando de decidir la mejor forma de proteger a Miguel de involucrarse más en la situación. «Es simplemente alguien a quien estoy dando un aventón. No tiene nada que ver con mis asuntos profesionales». El hombre de la cicatriz estudió a Miguel detenidamente, tomando nota de su ropa de trabajo, sus manos callosas y su postura claramente incómoda en el lujoso interior del Cadillac. Después de un momento, pareció llegar a la conclusión de que Miguel era efectivamente lo que parecía: un trabajador común que había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. «Muy bien», dijo finalmente. «Señor Salinas, mi jefe está dispuesto a ser generoso. Retírese del caso, entregue toda la evidencia que haya recopilado, y tanto usted como su amigo pueden continuar con sus vidas sin más interferencias». «¿Y si me niego?» El hombre de la cicatriz se acercó más a la ventana del automóvil. «Entonces mi jefe será menos generoso en el futuro». Eduardo miró hacia Miguel, quien le devolvió la mirada con una expresión que el abogado interpretó como apoyo silencioso. Había algo en los ojos del trabajador que le recordó a Eduardo por qué había comenzado este caso en primer lugar. Por personas como Miguel y sus hijos, personas que merecían vivir en un país donde los fondos públicos se usaran realmente para mejorar sus vidas en lugar de enriquecer a políticos corruptos. «Mi respuesta sigue siendo no», dijo Eduardo firmemente. El ambiente se tensó inmediatamente.
Los otros dos hombres se acercaron al automóvil, posicionándose de manera que bloquearan cualquier intento de escape rápido. El hombre de la cicatriz suspiró como si estuviera genuinamente decepcionado. Señor Salinas, realmente esperaba que fuera más razonable. Ahora me veo obligado a ser más persuasivo. Fue entonces cuando Miguel tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos de esa noche. Sin decir una palabra, abrió su puerta del automóvil y salió, moviéndose con la fluidez de alguien acostumbrado al trabajo físico. Su acción tomó a todos por sorpresa, especialmente porque había mantenido un perfil tan bajo durante toda la confrontación. «Disculpen», dijo Miguel, dirigiéndose directamente al hombre de la cicatriz. «¿Hay algún problema aquí?». El hombre de la cicatriz frunció el ceño, claramente confundido por la intervención. «Esto no es su problema, amigo. Regrese al automóvil». «Bueno, verá», dijo Miguel, adoptando el tono respetuoso pero firme que había perfeccionado después de años de tratar con superiores difíciles. «El señor Salinas me está dando un aventón a casa donde mis 3 hijos pequeños están esperándome. Si hay algún problema que pueda resolverse hablando, tal vez podamos hacerlo rápidamente para que todos podamos continuar con nuestros caminos». La simplicidad directa de Miguel y su obvio desinterés en los aspectos legales o políticos de la situación parecieron desconcertar a los 3 hombres. Habían venido preparados para intimidar a un abogado de la ciudad, no para lidiar con un trabajador que simplemente quería llegar a casa con sus hijos. «Como le dije», insistió el hombre de la cicatriz, «esto no es su problema». «Tal vez no», respondió Miguel, «pero el señor Salinas ha sido muy amable conmigo esta noche. Cuando mi automóvil se descompuso, él se detuvo para ayudarme, a pesar de que claramente tenía prisa por llegar a alguna parte. Me parece justo que yo haga lo mismo por él». Eduardo observaba desde el interior del automóvil con una mezcla de admiración y terror. Miguel no tenía idea de lo peligrosos que eran estos hombres, pero su intervención había cambiado la dinámica de la situación de una manera que nadie había anticipado. El hombre de la cicatriz miró a sus compañeros, claramente considerando sus opciones. Intimidar a un abogado era una cosa, pero lastimar a un trabajador inocente que claramente no tenía nada que ver con el caso podría crear problemas innecesarios, especialmente si ese trabajador tenía familia que podría hacer preguntas incómodas si algo le pasaba. «Mire, amigo», dijo finalmente, adoptando un tono más conciliador, «esto es un asunto de negocios entre mi jefe y el señor Salinas. No queremos involucrarlo a usted en algo que no le concierne». «Aprecio eso», respondió Miguel, «pero como le dije, solo quiero llegar a casa con mis hijos. Si pueden resolver sus asuntos de negocios rápidamente, todos estaremos mejor». Lo que Miguel no mencionó y lo que los 3 hombres no sabían era que durante su conversación había estado observando cuidadosamente sus posiciones y movimientos. Años de trabajo en construcción y en los muelles le habían enseñado a evaluar rápidamente situaciones físicas potencialmente peligrosas. Además, había notado que ninguno de los hombres había mostrado armas visibles, lo que sugería que confiaban más en la intimidación que en la fuerza física directa. El hombre de la cicatriz tomó una decisión. «Muy bien, señor Salinas, voy a dar un paso atrás esta noche como gesto de buena voluntad. Pero esto no termina aquí. Mi jefe
espera una respuesta definitiva de usted dentro de una semana. Una respuesta que demuestre que ha entendido la seriedad de la situación. Eduardo asintió desde el interior del automóvil, sabiendo que había ganado tiempo, pero no una victoria permanente. Entiendo. Los tres hombres regresaron a su Cadillac sin más palabras, pero antes de irse, el hombre de la cicatriz se acercó una vez más a Miguel. «Amigo», dijo en voz baja, «usted parece ser un buen hombre, con una familia que lo necesita. Mi consejo es que se mantenga alejado del señor Salinas después de esta noche. Los asuntos en los que está involucrado no son seguros para personas como usted». Miguel lo miró directamente a los ojos. «Agradezco el consejo». Los tres hombres se fueron, pero su Cadillac permaneció visible en la distancia durante varios minutos antes de desaparecer completamente en la noche. Miguel regresó al automóvil de Eduardo, quien lo miró con una expresión que combinaba gratitud, admiración y preocupación. «Miguel», dijo Eduardo una vez que estuvieron nuevamente en movimiento, «lo que hizo ahí fue increíblemente valiente e increíblemente tonto al mismo tiempo». Miguel se encogió de hombros. «No podía quedarme sentado mientras lo amenazaban. Además, no creo que fueran a hacer algo drástico en medio de una carretera donde cualquiera podría pasar y verlos». «Tal vez no esta noche», dijo Eduardo, «pero Miguel, esos hombres no estaban bromeando. El caso en el que estoy trabajando ha tocado algunos nervios muy sensibles y las personas involucradas no dudarán en hacer daño a cualquiera que se interponga en su camino». Miguel consideró las palabras de Eduardo mientras el Cadillac continuaba su viaje hacia Puebla. «Eduardo, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué está haciendo esto? Quiero decir, usted claramente tiene dinero, tiene una buena vida. ¿Por qué arriesgar todo eso para luchar contra personas que obviamente están dispuestas a hacer cualquier cosa para detenerlo?» Eduardo tardó varios minutos en responder, y cuando lo hizo, su voz tenía una calidad reflexiva que Miguel no había escuchado antes. «Cuando mi esposa murió», comenzó Eduardo, «me sumí en una depresión profunda. Durante meses no pude encontrar significado en nada. Mi trabajo se volvió mecánico. Mis días se volvieron vacíos. Fue durante ese periodo que comencé a ver casos como este de una manera diferente». Eduardo hizo una pausa, organizando sus pensamientos antes de continuar. «Un día estaba revisando los documentos de este caso de corrupción, viendo todas las cifras y los números, cuando de repente me di cuenta de que no eran solo números, eran vidas. Cada peso robado era una medicina que no llegó a un hospital rural, una beca que no se otorgó a un estudiante talentoso, una carretera que no se construyó para conectar una comunidad aislada». Miguel escuchaba atentamente, comenzando a entender la motivación profunda que impulsaba a Eduardo a tomar riesgos tan grandes. «Me di cuenta de que tenía una opción», continuó Eduardo. «Podía seguir viviendo una vida cómoda, pero vacía. O podía usar mis habilidades y recursos para hacer algo que realmente importara. Mi esposa siempre creyó que las personas privilegiadas tenían la responsabilidad de ayudar a aquellos que no habían tenido las mismas oportunidades. Supongo que perseguir este caso es mi forma de honrar su memoria». Miguel asintió comprensivamente. Su esposa sonaba como una mujer sabia. Lo era.
dijo Eduardo con una sonrisa triste, también era increíblemente terca. Probablemente me habría regañado por involucrar a un inocente como usted en esta situación peligrosa. No soy tan inocente, respondió Miguel, y definitivamente no soy helpless. He estado cuidando de mí mismo y de mi familia durante mucho tiempo. Los dos hombres continuaron su conversación mientras se acercaban a Puebla. Miguel comenzó a contarle a Eduardo sobre sus hijos, sobre sus luchas para mantenerlos alimentados y educados después de la muerte de su esposa, sobre sus sueños de darles una vida mejor de la que él había tenido. Carmen, mi hija mayor, es increíblemente inteligente, decía Miguel con orgullo evidente. Su maestra dice que podría ir a la universidad si tuviéramos los recursos para enviarla. Rafael es como un pequeño ingeniero. Siempre desarma cosas para ver cómo funcionan. Y Esperanza. Esperanza tiene el corazón más grande del mundo. Siempre está cuidando de animales heridos que encuentra en la calle. Eduardo escuchaba estas historias con creciente interés, viendo paralelismos entre las luchas de Miguel y los casos que representaba. Aquí estaba un hombre que personificaba exactamente el tipo de persona que se beneficiaría de los programas sociales cuyo dinero había sido robado por los funcionarios corruptos. «Miguel», dijo Eduardo de repente, ¿ha pensado alguna vez en mudarse a la Ciudad de México? Hay más oportunidades de trabajo allí, mejores escuelas para sus hijos. Miguel negó con la cabeza. No tengo los recursos para hacer un cambio así. Además, Puebla es nuestro hogar. Es donde María y yo construimos nuestra vida juntos. No puedo simplemente abandonar todos esos recuerdos. Eduardo entendía el sentimiento, pero también veía las limitaciones prácticas que mantenían a Miguel y a millones como él atrapados en ciclos de pobreza que podrían romperse con las oportunidades y recursos adecuados. Cuando finalmente llegaron a Puebla, ya eran casi las 3 de la mañana. Miguel dirigió a Eduardo a través de las calles estrechas del barrio donde vivía, un área de casas modestas, pero bien cuidadas, donde cada familia conocía a sus vecinos y donde los niños jugaban en las calles sin preocuparse por su seguridad. «¿Es aquí?», dijo Miguel cuando Eduardo detuvo el Cadillac frente a una casa pequeña, pero pintada de colores brillantes. «Señor Salinas, Eduardo, no sé cómo agradecerle por traerme a casa esta noche». Eduardo apagó el motor y se volvió hacia Miguel. «Miguel, soy yo quien debería agradecerle lo que hizo esta noche. La forma en que se arriesgó para ayudarme dice mucho sobre el tipo de hombre que es». Los dos hombres se sentaron en silencio por un momento, ambos conscientes de que probablemente nunca volverían a verse, pero que esta noche había creado una conexión entre ellos que ninguno olvidaría. «Eduardo», dijo Miguel finalmente, «tenga cuidado. Esos hombres no estaban bromeando sobre volver». «Lo sé», respondió Eduardo, «pero tampoco puedo abandonar el caso. Hay demasiado en juego». Miguel asintió, entendiendo completamente la posición de Eduardo. Si alguna vez necesita ayuda, si hay algo que un trabajador común como yo pueda hacer, no dude en buscarme. Eduardo sonrió, tocado por la sinceridad de la oferta. «Se lo agradezco, Miguel, realmente». Miguel salió del Cadillac y se dirigió hacia su casa, pero antes de llegar a la puerta, se volvió una vez más hacia Eduardo. «Eduardo», gritó en voz baja, «cuando gane su caso, cuando esos bastardos estén en prisión donde pertenecen,
recuerde que lo hizo por personas como mis hijos. Eso hace que valga la pena. Eduardo asintió, sintiendo una renovación de propósito que no había experimentado en meses. Mientras observaba a Miguel desaparecer en su casa, se dio cuenta de que esta noche no solo había encontrado ayuda cuando más la necesitaba, sino también una perspectiva completamente nueva sobre por qué su trabajo era tan importante. El abogado permaneció sentado en su automóvil durante varios minutos más, pensando en los eventos de la noche y en las decisiones que tendría que tomar en los próximos días. Los documentos en su guantera representaban años de investigación meticulosa, evidencia que podría exponer un esquema de corrupción que había robado millones de pesos destinados a programas sociales. Pero también representaban un blanco en su espalda, una razón por la cual hombres peligrosos estaban dispuestos a amenazarlo e intimidarlo. Mientras Eduardo finalmente arrancó el Cadillac y se dirigió hacia su propio destino esa noche, no podía saber que los eventos que acababan de ocurrir tendrían repercusiones que se extenderían mucho más allá de esa carretera solitaria en las montañas de México. La intervención de Miguel había dado a Eduardo algo más que tiempo adicional para considerar sus opciones. Le había dado una renovada determinación para ver el caso hasta el final, sin importar las consecuencias personales. 3 días después, los periódicos de la Ciudad de México publicarían una historia que sacudiría los cimientos del gobierno mexicano. Eduardo Salinas había presentado evidencia irrefutable de un esquema de corrupción que involucraba a 12 funcionarios de alto nivel, incluidos 2 gobernadores estatales y un subsecretario federal. Los documentos que había protegido esa noche en la carretera se convertirían en la base de procesamientos que eventualmente llevarían a la prisión a todas las personas involucradas y a la recuperación de más de 50 millones de pesos en fondos robados. Miguel nunca sabría el papel que había jugado en asegurar que esa evidencia llegara a las manos correctas. Continuó con su vida, trabajando duro para mantener a sus hijos, sin darse cuenta de que su acto simple de bondad había ayudado a cambiar el destino de miles de familias como la suya. Los fondos recuperados se usarían eventualmente para construir 120 nuevas escuelas rurales, 30 clínicas de salud comunitarias y más de 200 kilómetros de carreteras que conectarían comunidades remotas con mercados y oportunidades. Eduardo, por su parte, nunca olvidaría la lección que Miguel le había enseñado esa noche, que la verdadera valentía no viene de tener recursos o poder, sino de estar dispuesto a hacer lo correcto, sin importar las consecuencias personales. El trabajador que había aparecido en su momento más desesperado había demostrado un tipo de integridad moral que toda su educación y privilegios no habían podido enseñarle. La historia de esa noche se convertiría en una leyenda silenciosa, contada en susurros en los pasillos del poder, donde los funcionarios corruptos aprendieron que la justicia podía llegar de las fuentes más inesperadas, y celebrada en los barrios trabajadores, donde familias como la de Miguel finalmente vieron que el sistema podía funcionar para ellos también, aunque no supieran exactamente cómo o por qué. Meses después, cuando Miguel leyó en el periódico sobre la caída de la red de corrupción y la recuperación de los fondos robados, sintió una extraña sensación de familiaridad con el nombre del abogado mencionado en el artículo. Eduardo Salinas se había convertido en un héroe nacional,
el hombre que había arriesgado todo para luchar contra la corrupción sistemática. Miguel sonrió al leer la historia, recordando al hombre nervioso pero determinado que había conocido en una carretera oscura una noche de diciembre. No fue hasta muchos años después, cuando Miguel era ya un hombre mayor, y sus hijos habían crecido para convertirse en profesionales exitosos, que finalmente entendería completamente el significado de los eventos de esa noche. Carmen se había convertido en maestra gracias a una beca financiada por los fondos recuperados. Rafael había estudiado ingeniería en una de las nuevas escuelas técnicas construidas con el dinero devuelto. Esperanza se había convertido en enfermera y trabajaba en una de las clínicas comunitarias que el caso de Eduardo había hecho posibles. La bondad simple de un hombre hacia otro en una carretera solitaria había creado ondas que se extendieron a través de décadas y tocaron miles de vidas. Miguel nunca buscó reconocimiento por su papel en los eventos, porque para él había sido simplemente lo correcto que hacer. Pero en el gran tejido de la historia humana, su acción representaba algo fundamental sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre cómo los actos individuales de decencia pueden cambiar el mundo de maneras que nunca podríamos imaginar. Y así, la historia de Miguel Hernández y Eduardo Salinas se convirtió en un testimonio duradero del poder transformador de la compasión humana, demostrando que a veces los actos más simples de bondad pueden tener las consecuencias más profundas y que la verdadera riqueza no se mide en pesos o posesiones, sino en la disposición de un ser humano para ayudar a otro, sin importar las circunstancias o las diferencias que puedan separarlos. Palabras, Sexeira en Trancato 39.